¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a El Constituyente, este espacio de radiotemuco.com que nace fundamentalmente para poder entregarle información respecto del proceso constituyente que estamos viviendo a nivel nacional y que es un hito histórico del cual necesitamos participar todos y todas. Nuestro aporte como radiotemuco.com es precisamente la entrega de información para que usted cuando vaya a votar, cuando vaya a decidir si quiere constitución o no, lo haga informadamente. Y qué mejor que contar con un abogado constitucionalista con quien hemos estado trabajando en los programas anteriores. Danco Yacar, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias nuevamente por la invitación. Aquí estamos, un placer compartir. Nos quedamos fundamentalmente en esto de los cambios que ha sufrido la Constitución de 1980, ¿no es cierto? Y que, de acuerdo a lo que tú nos informabas, nos entregabas como datos, ha tenido más de 40 modificaciones. Sin embargo, hay algo que persiste, me dices tú, que son estos enclaves constitucionales. ¿Por qué se producen estos cambios a la Constitución en determinados periodos, fundamentalmente en el proceso que ha tenido bajo el gobierno de la Concertación, ¿no? Sí, bueno, primero les paso un dato. A mí, yo soy, junto con ser abogado, me gusta mucho la historia, entonces les recomiendo a quienes les gusta conocer la historia, o quienes quieran conocer la historia de la Constitución de 1980 y todos esos detalles sabrosos, dos libros. Uno que se llama La historia oculta de la dictadura militar, o del gobierno militar, que es de Ascanio Cavallo, y el segundo se llama La historia oculta de la transición a la democracia, que abarca básicamente el año 74 hasta el año 94, que son 20 años. Y en esos libros se detalla, digamos, todo este proceso de dictación de la Constitución y todas las negociaciones que hubo para ir modificando. Habiendo dicho eso, me voy a tu pregunta. Sí, efectivamente la Constitución de 1980 tiene prácticamente una reforma constitucional por año. O sea, si uno la ve por artículos, básicamente la hemos modificado 334 veces, pero por ley de reforma, una reforma constitucional al año. Y la primera de esas reformas fue la reforma de 1989. La verdad no mucha gente se recuerda, pero posterior al plebiscito de 1988 hubo un set de reformas constitucionales que se llamó el plebiscito de las 54 reformas, que lo que buscaba era básicamente despejar aquellos enclaves autoritarios más evidentes, digamos, de la Constitución de 1980. Como por ejemplo el Senado íntegramente designado, como por ejemplo quitarle la facultad al presidente de la República para efectos de disolverle la Cámara de Diputados. Es decir, era una Constitución claramente de un carácter y un corte absolutamente autoritario. Incluso se deroga el artículo 8º de la Constitución, para aquellos que tienen sus años se recordarán, que el artículo 8º antiguo proscribía, es decir, prohibía aquellas doctrinas que promovieran la lucha de clase, no me acuerdo de memoria, yo tenía 5 años con ese artículo, pero que promovían aquellas doctrinas prohibía aquellas doctrinas que promovían la lucha de clase. La verdad era una clara alusión a los partidos de izquierda que habían apoyado la Unidad Popular y estaban constitucionalmente prohibidos. Entonces, esos aspectos más salvajes de la Constitución, más autoritarios, fueron sacados con las 54 reformas. ¿En esa ocasión los ciudadanos y ciudadanas debimos concurrir a las urnas? La verdad, sí. Y ese fue el plebiscito de 1989, que logró una aprobación mayoritaria. La verdad, ese plebiscito ha pasado un poco al olvido, porque está entre dos grandes hitos, digamos. Primero, el plebiscito del 5 de octubre de 1988 y luego la elección de diciembre de 1989, que dio paso al triunfo del candidato opositor don Patricio Aylwin, quien gana finalmente las elecciones y que asume como presidente en el primer gobierno democrático de la transición en 1990. Pero la primera validación de la Constitución, no sé si te acuerdas, en los capítulos anteriores habíamos hablado de este nacimiento espurio. La primera validación de la Constitución fue precisamente el haber concurrido a las 54 reformas. Y fue una derrota aplastante fue un triunfo aplastante, digamos, de aquellos que estaban a favor de las reformas constitucionales. Esto es un tinglado que se da finalmente entre sectores de Renovación Nacional y de la entonces Concertación, que no logra finalmente excluir todos los enclaves autoritarios de la Constitución y permanecen varios de ellos, digamos. Y eso nos persiguen hasta las reformas de Ricardo Lagos en el 2005, donde finalmente son extirpados varios de esos cerrojos constitucionales. Disculpa, ¿cuáles son los contextos, de alguna manera, políticos que impidieron que se cambiaran precisamente estos enclaves que son más dictatoriales? A ver, yo creo que, bueno, esto para las generaciones más jóvenes, nosotros que ya tenemos un par de canas nos acordamos. Pero si tú te recuerdas, la dictadura militar chilena tiene unas características especiales que la diferencian del resto de las dictaduras latinoamericanas.
Esta no es una dictadura a la Argentina, donde finalmente los militares terminan derrotados por una derrota militar. Esta es una dictadura que termina en un empate. El resultado del plebiscito es 44-54. Bueno, o sea, digamos, Pinochet se va con un apoyo popular bastante importante. Las negociaciones finalmente que se traducen en la Constitución de 1980, o sea, que se van desarmando esta Constitución que se va desarmando durante la década de los 90, es una Constitución que es objeto de negociaciones entre un porcentaje, entre la coalición que había ganado las elecciones, que aglutinaba a toda la oposición, que iban desde la democracia cristiana hasta el Partido Socialista, y los sectores de la derecha que apoyaban al general Pinochet. Pero si me permite, estas negociaciones, de acuerdo incluso al mismo Cavallo, en la historia oculta del régimen militar, parten mucho antes que se termine la dictadura. Claro. El año 86 con la ley de partidos políticos. Exacto. Pero donde se vuelven a legalizar los partidos políticos, pero no se legalizan todos. Se legaliza desde el Partido Radical hacia la derecha. O sea, los partidos que habían apoyado a la Unidad Popular se mantenían prohibidos o proscritos, digamos, y eran perseguidos. Bueno, la última matanza es la de Corpus Christi en el año 87. Entonces, las negociaciones empiezan con los sectores más liberales de la derecha democrática, digamos. Sin embargo, como los quórum de reformas de la Constitución eran tan altos, nunca se logró finalmente llegar a los quórum exigidos para reformar la Constitución de 1980. Siempre llegábamos a reformar algunas materias que no eran de tanta relevancia. Nunca llegamos a reformar el núcleo duro de la Constitución. Hasta el año 2005, que también es producto de una negociación. Entonces, esta negociación entre gobierno y oposición, entre el gobierno de la Concertación y la oposición, hace que las reformas sean en la medida de lo posible. Esa es una frase que pasa a la historia, que es una frase del presidente Elwin. A pesar de que en ciertos sectores de la derecha existía la convicción de que era necesaria modificar la Constitución. Incluso en los años 90, en Temuco, si mal no recuerdo, el año 92, Andrés Salaman, que era el presidente de Renovación Nacional, hoy día convertido en un conservador, pero en aquellos minutos era muy liberal, plantea la necesidad de terminar con los enclaves autoritarios de la Constitución de 1980, y entre ellos el fin de los senadores designados. No sé si se acuerdan, pero un tercio del Senado era designado le correspondía por derecho propio, es decir, el presidente de la República designaba un par y los militares designaban otros tantos senadores, digamos. Entonces, eso llevaba a que siempre existiera una suerte de empate, más allá de quienes ganaran las elecciones. Pero a Renovación Nacional no le alcanzan los votos para lograr la modificación constitucional. En consecuencia, esta idea de el Senado equilibrado nos llega hasta el 2005. ¿Y saben cuándo cambia? Cambia no necesariamente por una convicción de los sectores más conservadores, los que nunca han querido cambiar la Constitución, sino que cambia por una correlación de fuerzas, porque habían pasado tantos años desde el fin de la dictadura, 15 años, que los senadores que designaba el presidente de la República ya iban a darle una mayoría absoluta en el Senado. En consecuencia, porque como designaba un tercio, ya había pasado al gobierno del presidente Elwin. En consecuencia, los presidentes además eran senadores vitalicios. Frey ya era senador vitalicio. Ya habían designado militares de su confianza. En consecuencia, la correlación de fuerza estaba cambiando. Ya no era... ya no le convenía a la derecha. No le convenía a la derecha mantenerlo. En consecuencia, conceden el fin de los senadores designados, pero manteniendo el binominal, es decir, asegurándose un empate, pero dejan el Tribunal Constitucional. Y eso es lo que hablamos hace un par de capítulos atrás, que básicamente ese es el gran metacerrojo de la Constitución de 1980. O sea, eso es lo que nunca se ha estado dispuesto a entregar, porque finalmente eso es entregar la llave para que finalmente se modifique la Constitución de manera íntegra. De manera metafórica, te puedo abrir la ventana, pero nunca la puerta. Así es, y de a poquito, digamos. Vamos a continuar con estos interesantes comentarios que nos hace Danco, pero en un capítulo posterior. Vamos a llegar hasta nuestros tiempos. Así que vuelva a encontrarse con nosotros aquí en radiotemuco.com. Muchas gracias. Tu talento abrirá las puertas para este nuevo viaje, donde el único equipaje que necesitarás es ser tú mismo. Lo que aprenderás en el camino harán único tu trayecto. Avanza paso a paso y deja que esta tierra, que es tuya, sea tu mejor escenario. Este camino será parte de tu vida y en él permanecerá la huella que quieres dejar. La UFRO comienza en ti. Universidad de la Frontera, admisión 2020.
Evasur es una empresa joven con un sólido crecimiento avalado por la fabricación, instalación y distribución de productos metálicos que se caracterizan por sus altos estándares de calidad, gran nivel de terminación y detalle. Cubrimos la demanda del área de la construcción, fabricando todo tipo de elementos para protecciones hídricas en techumbres y terminaciones estructurales de distinto tipo para uso industrial o domiciliario. Conocemos las nuevas formas de uso de la biomasa en equipos de combustión más eficientes y menos contaminantes, como las estufas y calderas a pellet, que han ingresado con fuerza tanto al mercado industrial como residencial, y contamos con los accesorios de soporte para su buen funcionamiento en evacuación de gases y una amplia gama de repuestos. Realizamos servicio técnico a domicilio por la compra de nuestros productos. Te asesoramos con la seguridad y confianza que nos caracteriza.